Y vamos a orar un momento para que Dios sea abriendo puerta para la palabra. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti con el único propósito, Señor, de que tu nombre sea honrado, de que tu nombre sea engrandecido entre todas las naciones. Que tu gloria, Señor, sea manifiesta a todos aquellos que creen, a todos aquellos que no creen, Señor, porque tu gloria es grande, bendito Señor. Llénanos de ti y abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder comprender el misterio de tu verdad. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, algo que nosotros sabemos y tenemos la seguridad y el privilegio es que Dios nos ha dado su palabra para mostrarnos qué, el camino que debemos seguir. Él no simplemente ha dicho, bueno, aquí está un camino, síganlo. Él ha dejado su palabra para que podamos ver ese camino, para que podamos entender ese camino, para que podamos andar con seguridad, con precisión en ese camino. Hay un salmo que dice muy, muy bonito y del cual se hace una alabanza. Salmo 119, versículo 105, que dice, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cada vez que nosotros avanzamos en el estudio de la palabra, en el estudio de la palabra de Dios, qué bueno que le pidamos al Señor que abra nuestro corazón para poder recibir esas verdades que Él ha revelado aquí en su palabra. Que disponga nuestro corazón, que disponga todos nuestros sentidos, que tome cautivo nuestro pensamiento y lo lleve a la obediencia de su palabra, de su verdad. Qué bueno que nosotros seamos obreros aprobados, que estemos pendientes de las referencias bíblicas, que las estudiemos, que analicemos que estamos enseñando dentro de un contexto y que no estamos haciendo un pretexto para hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga. Que realmente estamos haciendo una exégesis de la Escritura y no una eisegesis, a lo cual muchos están acostumbrados. Y en esta mañana vamos a centrarnos en un tema puntual y es el bautismo del creyente, el bautismo del cristiano. ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué bautizarse? ¿Cuándo debo bautizarme? ¿Por qué me debo bautizar? Y es que este bautismo cristiano es el acto, señal o sello mediante el cual una persona que ha sido escogida por Dios demuestra públicamente lo que ha ocurrido en su corazón. Es un acto público donde yo evidencio que ya soy un discípulo de Cristo, que he creído en Él. Cuando creo, no me quedo solamente en ese creer, sino que estoy tan feliz, tan gozoso,
que quiero manifestarlo en ese acto público del bautismo, en esa evidencia. Por lo tanto, ese bautismo es un símbolo o una señal exterior de algo que ya ha ocurrido en el interior de la persona. Es la evidencia del nuevo nacimiento de aquel que verdaderamente está en Cristo. ¿Y en qué consiste ese bautismo? ¿De dónde viene esa palabra bautismo? Bueno, viene de un vocablo griego que es baptizo, que significa sumergir o hundir. Por eso el bautismo que nosotros practicamos es un bautismo de inmersión, no es un bautizo de aspersión, porque la palabra indica, la etimología de la palabra indica sumergir o hundir. Y consiste en ser sumergido en agua y ser sacado de allí, no dejarlo allí. No dejarlo allí. En ser sumergido en agua y ser sacado de allí, confesando o evidenciando que se ha muerto y resucitado con Cristo, que es lo que expresan las Escrituras. Es una analogía de la muerte y resurrección de Cristo. Romanos, vamos a ir un momento al libro de Romanos. Romanos capítulo 6. Vamos a leer Romanos capítulo 6. Dice lo siguiente, Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Por eso es una analogía, una semejanza de sumergir, simbolizando la muerte, y sacar de allí, simbolizando la resurrección de Cristo. Versículo 6 de Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Miren lo interesante. Esa analogía que hace el apóstol Pablo aquí en Romanos, esa analogía de todo el suceso de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa analogía de morir al viejo hombre, de empezar una nueva vida en Cristo, de continuar en ese propósito de conocer a ese Dios santo, 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 de perseverar hasta el fin. En ese propósito de continuar ese mandato de Dios para nosotros, de escudriñar las Escrituras todo el tiempo,
La Biblia dice que el pueblo se pierde, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Ese sumergir también indica, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, vamos a ir un momento allá. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13 y 14. Dice que porque, ¿ya estamos todos ahí? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia, que es Cristo. Porque si fuimos bautizados en Cristo, es para ser sumergidos y permanecer en ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo. No es para, yo ya me hice bautizar, se congrega. No, ya me hice bautizar, punto. Es para que siga sumergido en el cuerpo de Cristo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí está hablando de cuál cuerpo, de la iglesia. 1 Corintios capítulo 12 está hablando el apóstol Pablo de la analogía de la iglesia. Que la iglesia es un cuerpo. Y ese cuerpo tiene muchos miembros. Y cada miembro tiene una función en particular. Todo el cuerpo no puede ser ojo. Todo el cuerpo no puede ser mano. Todo el cuerpo no puede ser pie. A cada miembro Dios le ha dado una función en particular. Y esa obediencia del creyente al ser bautizado indica que debe sumergirse en ese cuerpo y permanecer allí, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso significa que el que se bautiza se identifica de forma visible con el Señor Jesucristo y con su iglesia. En muchas campañas evangelistas nosotros vemos que mucha gente se bautiza, mucha gente dice creer, pero esa gente no sigue congregándose porque no entienden el significado de la obediencia a ese mandato. Y es permanecer en el cuerpo, es permanecer en la iglesia, es permanecer en esa ordenanza de Dios de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y algunos pueden decir, bueno, pero yo ¿por qué tengo que bautizarme? ¿Por qué debo hacerlo? Pues muy sencillamente, porque en las Sagradas Escrituras siempre leemos que el bautismo es el deseo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para cada creyente. Es el anhelo de Dios. Cuando Él da la gran comisión, incluye esta ordenanza. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué más continúa? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Ahí hay un mandamiento para ti y para mí.
Cristo mismo desea que cada cristiano busque y anhele ser bautizado. No debe ser una imposición de la iglesia. Cuando leemos en los casos que registra la Escritura, no vemos una imposición de la iglesia para que el pueblo se bautice. Bueno, ¿usted qué espera para ser bautizado? Por el contrario, después de recibir la palabra, cada uno había ese anhelo en el corazón. Bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hay un anhelo, porque Cristo mismo desea y espera que cada cristiano, después de haber recibido el mensaje de salvación, anhele confesarlo públicamente. Confesar que realmente ha creído, que quiere formar parte de ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Cristo, el Señor Jesucristo, no deja lugar para que ningún creyente que ha experimentado el nuevo nacimiento no sea bautizado. Bueno, usted creyó, bueno, si no quiere bautizarse, tranquilo, no lo haga. No. Porque la evidencia que si yo soy realmente un cristiano y no me he hecho bautizar, mi situación no es normal. Delante de Dios no es normal. Algo anda mal en mi vida como cristiano, como creyente. Algo anda mal. Porque debo evidenciarlo públicamente delante de la congregación que realmente he creído en Cristo. He creído en la gracia salvadora de Cristo. Los apóstoles y los primeros creyentes tomaron muy en serio todas estas cosas. Y todo el tiempo en la predicación del Evangelio incluían la predicación del bautismo, para que hubiera una evidencia externa, una evidencia pública. Hechos capítulo 2, versículo 41. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Qué dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo? Dice, vamos a leer desde el 43, que habla de la vida de los primeros cristianos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 2, perdón. Versículo 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Yo dije Hechos 2:41 y le dejé del 43. Qué pena con ustedes. Vamos a leer ahora sí el versículo 41. Pero vamos a leer desde el 39. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos
de esta perversa generación. Así los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántas? Como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire lo interesante. Aquí, después de la predicación de la palabra, dice que justo después de la predicación de la palabra eran ¿qué? Bautizados. Aquí en ningún momento los apóstoles dicen, no, antes de proceder al acto del bautismo deben hacer un seminario. Deben prepararse en un curso extensivo de lo que significa el bautismo. Nunca dijeron eso, porque la orden de Cristo era apremiante y decía, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa era la orden apremiante de Cristo. ¿Cuál es la condición para ser bautizado? Solamente creer. Creer en la verdad de Cristo. Creer en la palabra viva de Dios. Y no es solamente un hecho aislado en la vida del creyente. Y poner mi esperanza, no, es que yo ya soy bautizado. Se congrega, no, pero ya soy bautizado. Porque mire lo que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, o sea que no dejaban de congregarse, en el partimiento del pan, otro medio de gracia, que es la Santa Cena, y en las oraciones. Hay una evidencia que debe reflejar aquella persona que ha creído. No es tomarlo como se toma ese mal nombrado acto de fe, de la oración de fe, donde se incita al cristiano o al creyente a hacer una oración de fe, de decir que recibe a Cristo en su corazón y ya. Porque no es bíblico tampoco. Este hecho del bautismo tiene una connotación de continuidad en la vida del creyente, de continuidad en el cuerpo de Cristo, de perseverar en la doctrina de los apóstoles, de perseverar en el conocimiento de ese Dios santo, 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 de no quedarse solo ahí en el mero acto simbólico del bautismo. Más adelante, en Hechos, en el mismo libro de Hechos, Hechos capítulo 8, vamos a ir allá. La Biblia registra un hecho bien interesante y es el hecho de Felipe y el etíope. Y leemos que Felipe fue acercado al carruaje de este etíope que iba leyendo las Sagradas Escrituras. Iba leyendo, ¿qué libro iba leyendo? Iba leyendo Isaías, exactamente Isaías capítulo 53. Y la pregunta de Felipe al etíope, bueno, ¿entiendes lo que lees? Pero ¿quién me explica? Y Felipe, movido por el Espíritu Santo de Dios, empieza a descubrirle las Escrituras y a enseñarle el Evangelio de Cristo acerca de quién hablaba el profeta Isaías. Y luego de una larga caminata pasan por cerca una fuente de agua. Y el etíope dice, bueno, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquellas congregaciones que ponen trabas al creyente para
para bautizarse, previo a un seminario, un curso, están ofreciendo fuego extraño delante de Dios. Porque simplemente Dios ha puesto una sola condición: creer. Creer en el Evangelio. Hechos capítulo 8, del versículo 36 en adelante, dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Bueno, la pregunta es: ¿por qué el etíope hace esa pregunta a Felipe? Si lo que le estaba compartiendo era el Evangelio de Cristo. ¿Por qué entonces, cómo el etíope sabía o tenía la necesidad de ser bautizado? Porque muy probablemente la enseñanza sobre el bautismo formaba parte del Evangelio que le estaba predicando Felipe al etíope. De otra forma, ¿cómo más se puede explicar que el etíope le hiciera esta pregunta? Si en el texto en ninguna parte hay una sugerencia de Felipe que es importante o que se haga bautizar para perdón de pecados, etcétera, etcétera. Mire, ¿qué significa esto? Significa que si no predicamos nosotros, que si no promovemos y predicamos el bautismo cristiano, nuestro mensaje está incompleto. Porque cuando la persona cree, debe ser movida a la obediencia de esa orden de Cristo, de ser bautizado. Y en eso yo creo que la mayoría de iglesias fallamos en ese asunto. Muy poco hablamos de este deber del cristiano. Muy poco hablamos de este bautismo ordenado por Cristo. Por eso en la congregación muchos llevan años y años congregándose y no hay anhelo de ser obedientes a ese mandato de Cristo. Porque en la iglesia nunca se predica acerca del bautismo. Porque muy pocas veces en las predicaciones se incluye ese deber del cristiano, esa demanda de Cristo. Si miramos nosotros todos los ejemplos que encontramos en el libro de los Hechos, vemos sin excepción que el nuevo creyente se esfuerza. ¿Por qué? Por ser bautizado. Todo el tiempo el nuevo creyente se bautiza tan pronto como ha creído. Se bautizaba tan pronto como podía después de su conversión. Y es lo que nosotros vemos a través de la Escritura, a lo largo de la Escritura. Entonces podemos concluir
que el bautismo es la clara voluntad de nuestro Señor Jesucristo para todo cristiano que realmente ha creído en Cristo. Ese bautismo es la clara voluntad de Dios para que se manifieste públicamente lo que ya ha ocurrido en su corazón. Y no es necesaria una preparación, porque la preparación, ¿cuál es? La predicación del Evangelio, la predicación de la palabra. El saber de que Cristo es mi Señor, es mi Salvador, de que Cristo ya pagó mi deuda, de que Cristo, de que con Él muero y resucito juntamente con Él para vida eterna, de que Él ya pagó mi deuda, de que Él cargó con mi culpa. Es la evidencia de lo que ya he creído. Mire, porque es necesario ser creyente antes de ser bautizado. La Biblia no dice vayan y bauticen y después prediquen el Evangelio. Esa no es la orden. Porque la iglesia estaría llena de gente abominable delante de Dios. El bautismo en agua es una representación de lo que sucedió el día que Dios convenció mi corazón de la necesidad que yo tengo de Él como mi Salvador. Y no es lo contrario. Bueno, bautícese y después mire a ver si cree. Es una evidencia de lo que ya ha ocurrido. Mire, cuando Dios elige a una persona para que esa persona entregue su vida al Señor, esa persona realmente entonces recibe en el corazón la palabra del Señor con toda sinceridad. Hay una sinceridad en el creyente. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que Dios ya lo ha elegido para que crea. No es la evidencia de que yo elegí a Cristo, de que yo tomé la decisión de hacerlo. Porque la Biblia dice, San Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esa es la razón de ser de nosotros los cristianos. Nosotros no estamos aquí por nuestra propia voluntad. Nosotros no estamos aquí porque somos más santos que los demás. Nosotros estamos aquí porque a Dios le agradó levantarnos en esta mañana más temprano que de costumbre y traernos a este lugar para compartir los hermanos juntos en armonía, para celebrar este sacramento establecido por Dios del bautismo del creyente. En ese momento del bautismo, la persona, según dice la Escritura, muere con Cristo, es sepultada con Cristo y resucita con Cristo. Es el símbolo de la inmersión en el agua. Muere con Cristo y al salir simboliza su resurrección a una vida nueva. Y ahí es donde el creyente se identifica con Cristo. Porque así como Cristo murió y resucitó, nosotros también morimos al pecado y resucitamos a una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando me identifico con Cristo, estoy diciéndole, Señor, cuando tú moriste y resucitaste, tú cargaste el castigo
que yo merecía. Ese castigo que yo merecía, lo cargaste, lo pagaste. Ese castigo por mis pecados pasados, por mis pecados presentes y por mis pecados futuros. Porque el sacrificio de Cristo es perfecto. El sacrificio de Cristo es completo. El sacrificio de Cristo no deja nada a mi cuenta para que yo haga, para completar ese sacrificio. No es que, sí, Cristo murió por mis pecados, pero además de eso, yo debo dejar de comer ciertos alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participemos de ellos, los que hemos conocido la verdad. Sí, Cristo murió por mí, pero entonces yo debo guardar ciertos días, porque o si no, entonces el sacrificio de Cristo no es completo. Sí, el sacrificio, Cristo murió, pero yo debo no dejar de congregarme, porque entonces si yo dejo de congregarme, entonces el sacrificio de Cristo no es perfecto. Claro que debo congregarme, pero no para completar el sacrificio de Cristo, sino como una evidencia de lo que Dios hizo en mi vida. Y como evidencia ando en santidad delante de Dios. Conociendo que Dios coloca en mi corazón así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es como si yo muriera y resucitara con Cristo. Es lo que simboliza ese bautismo de Cristo. A los ojos de Dios, el creyente cuenta como un crucificado muerto, sepultado y resucitado en Cristo, porque está siendo obediente. La pregunta es, ¿Cristo necesitaba ser bautizado? El mismo Juan dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero era necesario que se cumpliese toda la escritura para que a partir de ahí nosotros entendiéramos que era necesario que Cristo en representación nuestra muriera por nosotros y resucitara en victoria para darnos vida nueva y para darnos una entrada libre ante el trono de la gracia. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando realmente he creído, cuando realmente he confesado públicamente que he creído en Él, ¿hay alguna condenación? Claro que no. ¿No es maravilloso esta promesa de Cristo? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay condenación para aquella persona que se bautiza y continúa en el mundo. La condenación está sobre él porque no ha habido un cambio en la persona. No hay una evidencia. Y solamente lo tomó como una condición para ser salvo. Y no es una condición para ser salvo. Es una evidencia de que ya he sido salvo. Entonces en obediencia lo hago porque Cristo, el Señor, lo mandó, lo ordenó.
Y lo hago como evidencia de ya haber sido escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él. Esta identificación con Cristo no es algo que el hombre se haya inventado. Esta identificación a través del bautismo con Cristo ocurre, es por decreto de Dios para cada creyente en el momento de su conversión, y nadie, absolutamente nadie, puede anular ese bautismo. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 5, ¿cuántas veces yo puedo ser bautizado? Una sola vez. ¿Después de qué? Después de haber creído. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo. Nosotros vemos iglesias que juegan con esto, con el bautismo. Y que cada vez que la persona cae, dice, usted necesita volver a ser bautizado. El bautismo no es un juego. Nada borra ese acto decretado por Dios. Nada borra ese hecho maravilloso que sucede en la persona a causa de la obediencia a Cristo. Todo el tiempo la Biblia ordena en qué momento, cómo y cuándo debemos ser bautizados y en qué forma. Y si el bautismo que he recibido, lo he recibido como dice la Escritura, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es un bautismo válido delante de Dios. Y no puede repetirse, y no puede anularse, y no puede renovarse, porque la Biblia habla de un bautismo. Uno solo. Aquellos que no tienen conocimiento de estas verdades escriturales, cada vez que se cambian de iglesia, se bautizan cometiendo abominación delante de Dios. Cometiendo abominación delante de Dios. Porque no hay una certeza, una seguridad en lo que ha creído y en lo que realmente significa este acto maravilloso que Dios demanda del creyente. Es que, iglesia, en el mismo instante en que tú y yo nos rendimos ante Dios en obediencia en el bautismo, Dios nos identifica con Cristo, pero también nos identifica con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En ese mismo instante que nosotros nos rendimos en obediencia ante Dios, Él nos identifica con Cristo, con su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan las palabras que Dios dijo en el momento en que Cristo fue bautizado? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nos identificamos con Cristo en el momento del bautismo. Y nos identificamos con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero ojo, iglesia, no nos identificamos con una denominación, porque es que la iglesia no es una denominación, la iglesia no es la puerta estrecha, la iglesia no es Gracia y Verdad, la iglesia no es la vid, la iglesia no es pentecostal, la iglesia no es
carismática. La iglesia no es una denominación. La iglesia es el conjunto de todos los verdaderos cristianos en todo el mundo, en todos los tiempos, a través de todos los tiempos. Esa es la iglesia de Cristo. Hoy en día, la gente se encierra dentro de su denominación y tiene un celo por su denominación, un celo diabólico que no quiere tener comunión con el resto del cuerpo de Cristo. Y hacen pactos internos para que sus miembros no quieran participar y tener comunión con otras comunidades cristianas que permanecen en el principio de la sola escritura. Y empiezan a encerrarse en un sectarismo enfermo, porque reconocen la iglesia de Cristo como una denominación. Y la iglesia de Cristo no es una denominación. ¿Acaso la iglesia es de Pedro? ¿Acaso la iglesia es de Pablo? ¿Acaso la iglesia es de Apolos? ¿Acaso Apolos murió por nosotros? La iglesia es de Cristo. Y nuestra comunión debe ser con la iglesia, en unidad, con todos aquellos que en cualquier parte del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, estas dos identificaciones con Cristo y con la iglesia son actos espirituales y ocurren por decreto de Dios en el momento de la conversión. Porque empiezo a formar parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Recordemos algo que enseñamos en esta congregación. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Porque fuera de la iglesia de Cristo no hay salvación. Porque fuera de la Biblia, de la palabra de Dios, no hay salvación. Es necesario creer en Cristo. Es necesario pertenecer al cuerpo de Cristo. Ser miembro de una congregación. Y ser miembro anhelando la comunión con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura. Por eso, una vez han sucedido estos hechos en el creyente, una vez hemos sido bautizados, una vez participamos de estas demandas de Dios, nadie puede anularlas, porque es un hecho decretado por Dios. Porque ese bautismo representa lo que ocurre en la conversión, porque ese bautismo es un símbolo visible de una transformación espiritual invisible dentro del creyente. Donde simbólicamente la persona es sepultada en agua y sale otra vez de allí, resucitada a una vida nueva. Es como una pequeña representación de una realidad espiritual que ocurrió el día en que por la gracia de Dios creí en Cristo como mi Señor y mi Salvador. Cuando entiendo todo esto,
entonces puedo preguntarme, ¿qué razón habrá para bautizar a una persona que no se ha entregado a Cristo? ¿Qué razón habrá para bautizar a alguien que no ha creído? ¿Estaré haciendo bien haciéndolo? Porque hay un solo requisito y es creer. Es creer, iglesia. El orden bíblico es primeramente creer, luego bautizarse, hacer discípulos y bautizarlos también. Por eso, evidentemente, solo aquellos que han tenido la experiencia espiritual de haber creído en Cristo pueden representarla en sus vidas en las aguas del bautismo. No otros. No otros. Porque de otro modo estarían presentando ante Dios, la iglesia y el mundo, una completa mentira y una completa abominación, haciendo algo que Dios no ha mandado a hacer. La pregunta es, iglesia, ¿realmente eres creyente? ¿Has creído en Cristo Jesús? ¿Has tenido esa experiencia del nuevo nacimiento? ¿De que las cosas que antes amaba, ahora las aborreces? ¿De que las cosas que antes aborrecías, ahora las anhelas en tu vida? ¿Realmente has recibido la salvación eterna y el perdón de los pecados por la obra del Señor Jesucristo en la cruz? ¿Crees que el sacrificio de Cristo fue perfecto? Si su respuesta es sí, la gloria y la honra es solo para Dios, por su gracia, por su sola gracia. Nosotros somos una congregación pequeña, una manada pequeña, como dice la Escritura. No temas manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La pregunta es, ¿ya te bautizaste? ¿Cuántos de aquí, de esta congregación, ya son bautizados? ¿Todos? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y hoy vamos a completar ese número para que todos en la congregación formemos parte y estemos sumergidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que perseveremos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los santos. Qué bendición que Dios nos permita participar de este privilegio que ha sido dado a solo sus hijos. Y terminamos con esta cita. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Qué bendición que en esta congregación hoy completemos el número de todos los creyentes asistentes a esta congregación ser bautizados. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Y miren lo importante.
dice la bendita palabra de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mire lo interesante. De Cristo estamos revestidos. Por lo tanto, podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué bendición, iglesia. No todas las congregaciones pueden decir que la totalidad de sus miembros están bautizados después de haber creído. Y es un privilegio que Dios le ha dado a esta congregación. Que la totalidad de sus miembros, no haya uno solo que falte por ser bautizado. En Cristo Jesús. Es algo que cada creyente debía hacer. Inclinarse solo ante la presencia de ese Dios santo, 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 que es Cristo nuestro Señor, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra y aún debajo de la tierra. Iglesia, que Dios lo continúe bendiciendo grandemente.